¿Me podría explicar de qué trata un poco esta exposición? Bueno, esta exposición denominada Catarina, la China y Puebla trata precisamente de una retrospectiva histórica descriptiva de dos personajes, podríamos así decirlo, o una identidad que sea, podríamos decir, sustentado en un error histórico. Hay que diferenciar precisamente quién fue primero Mirra o Mira, Catarina de San Juan. Todo en el siglo XVII, lo que venía del oriente se le denominaba chino, no haciendo la división porque no se conocía de lo que eran diferentes países, sino que a todo le denominaban chino. Es así como esta pequeña niña, ¿verdad?, llamada Mirra o Mira, viene del antiguo Mogor, es decir, de la India, es robada y es vendida en Acapulco, adquirida por un personaje poblano. Ella relata toda esta biografía, no sabía el nombre de su padre, hablaba el idioma Prakrit, que es antiguo sánscrito, y en aquella época se utilizaban mucho criados o sirvientes de origen asiático que les denominaban chinos. En todo este sentido histórico, esta mujer deja una exacerbación mística en todos estos arrebatos religiosos que tuvo porque se convierte en la religión católica. Entonces tiene un misticismo como anacoreta, es decir, vive apartada, está con un sacerdote y después ella se recoge en un solo lugar y empieza a tener toda esta serie de visiones religiosas, sobrenaturales, y las empieza a describir. Todo el compendio que tuvieron sus biógrafos, que es decir, sus confesores y sacerdotes, es, podríamos decir, una relatoría, podríamos decir, de una serie mitológica o religiosa, es decir, un catecismo religioso, porque ella hace una serie mística. Esto lo hereda precisamente de la usanza en la India, porque el gran Akbar, el último Mughal o gran Mogol, este señor era precisamente un hombre que le encantaba que todos los relatos se pintaran o se dibujaran. Y entonces Mirra trae toda esa intención cultural, y si nosotros dibujáramos o plasmáramos los libros que recogieron los biógrafos de Catarina de San Juan en todos sus éxtasis y místicos que tuvieron, pues sería una serie pictórica impresionante, ¿no?, religiosa. Esta mujer deja precisamente un grado de venerabilidad donde el pueblo empieza a tomarla como una santona y como una beata, y fallece a finales del siglo XVII. Es enterrada en el templo de la Compañía de Jesús. Ahora, ¿qué es la China poblana? La China poblana se sincretizó erróneamente, quizá en la noche de los tiempos, como decíamos, por llamarle a todo chino, porque un grupo de mujeres empezaron a tener un traje muy sui generis, empezaron a agregar avalorios y accesorios muebles, es decir, que se movían, a los vestidos y hacer una iconografía del mismo, con corales, cuentas, avalorios, espejos, y empezaron a abordarlo. Estas mujeres en ese momento pues se dedicaban a vender cosas en los parianes, dulces, se dedicaban a vender chía, a vender horchata, pulque en las cantinas o en las pulquerías, mejor dicho, en las pulquerías, y eran, por así decir, unas mujeres que divertían a los transeúntes nocturnos, a la soldadesca, y que tenían un traje muy sui generis. Este mismo traje y estas personas fueron siguiendo una metamorfosis estructural, agregando el castor y las telas y todo lo que fue, podríamos así decir, conformando este tipo de chinas con sus trajes. Ya a finales del siglo XIX empezaron a agregar otro tipo de indumentaria al mismo, y en el siglo XX, con Porfirio Díaz, se hace ese famoso, podríamos decir, concursos de trajes típicos, y es donde se solidifica el traje de la China poblana, ya con el águila, y empieza a tener una identidad, es decir, el nombre como China poblana. En el siglo XX, en los primeros 40 años o 45 años del siglo XX, se vuelve una carta de presentación para todas las mujeres poblanas, es decir, que ellos sincretizan ya el traje y lo empiezan a utilizar como un género digno de ser de un lugar, de un regionalismo. Y es así como surge este famoso traje que todos conocemos, que ahora da origen precisamente al Día de la China poblana, diferenciándose de esa antigua santona del siglo XVII, que no vestía avalorios ni vestía colores, sino un rústico sayal gris como una monja, y este traje tan lleno de vida, color y alegría que las mujeres portaban con tanta dignidad, ¿no?
¿De cuántos cuadros consta la exposición y obras de arte también? Porque La no has exposición informado. es una retrospectiva que se inicia precisamente con los, podríamos decir, con las actas de velación, es decir, el casamiento de Catarina, el nombre que adoptó Castellano, y Domingo, que era un esclavo negro. Tenemos también la defunción de Catarina de San Juan, alguna estampa, porque fueron quemadas las obras de su biografía y sus retratos por la Inquisición. Y tenemos también imágenes de Sor María de Jesús, el Lirio de Puebla, que es la primera, podríamos decir, venerada poblana, una monja nacida en Puebla, que fue como mentora o maestra de Catarina de San Juan, es decir, guía espiritual. De ahí continuamos con objetos que procedentes de la nao china o del galeón de Filipinas, como las fauces del mismo galeón y objetos varios de diferentes siglos, siglo XVI, XVII, y con perros de fo, es decir, todo un tipo de cerámica o cosas relacionadas con eso. Tenemos una pintura del señor del Moral Castillo de Altra, que es el descendiente directo de don Hipólito Castillo, que fue el albacea de Catarina de San Juan. En el otro lado de la exposición tenemos una retrospectiva fotográfica y pictórica de lo que son las chinas poblanas y una muñeca muy poblana representativa con un traje del siglo XIX. Entonces entendemos muy bien iconográficamente quién fue Mira Catarina de San Juan, qué es la chila poblana y qué es Puebla.